Buenos días, bienvenidos al seminario de hoy, en el que, aprenderemos cómo modelar esta taza que tenemos en la pantalla ahora mismo partiendo desde cero. Imagino que todos conocéis un poco el programa, ¿vale? Para la sesión de hoy asumiremos que tenéis un manejo básico del programa y conocéis un poquito ya el interfaz y las funciones básicas, ¿vale? Mi nombre es Rodrigo Bárcena. Trabajo en Macniel Europa, fabricante y desarrollador de Rhino. Me encargo principalmente de temas de soporte y formación, ¿vale? Junto a mí hoy, en la sesión de hoy, estará mi compañero Carlos Pérez. Él me ayudará un poquito con la gestión de la sesión, del seminario, y se encargará también de solucionar cualquier duda que tengáis sobre la sesión, si tenéis algún tipo de problema técnico y demás, ¿vale? En la pantalla de la derecha tenéis un poco el gestor para manejaros por la sesión, ¿vale? Y ahí pues podréis un poco formular preguntas, si tenéis algún tipo de problema con el audio, etcétera, etcétera. Para facilitar un poco la sesión, digamos que no haya muchas interrupciones, quizá estará bien que las preguntas, digamos, que tengan que ver con el ejercicio las dejemos para el final, si tenéis algún tipo de duda sobre, qué sé yo, licencia, capacidades técnicas, especificaciones, podemos dejarlas un poquito para el final, ¿vale? Y durante la sesión solamente, digamos, lanzar preguntas a mi compañero Carlos si lo que hay es algún tipo de problema técnico con la emisión de la sesión, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Quizás sí podemos hacer que la sesión sea un poquito más fluida y no interrumpir mucho el ejercicio. Lo que nos ocurre a veces es que durante el ejercicio pues aparecen preguntas que luego en el propio ejercicio se van a responder y entonces pues intentaremos evitar un poquito esto. Partiremos de cero, como os decía, ¿vale? Este es el ejercicio ya hecho, simplemente lo he abierto para que, bueno, le echemos un vistazo y veamos un poquito de qué va el tema. ¿Vale? Yo utilizaré dos esbozos ya hechos a mano que están en una carpeta que he preparado, ¿vale? Luego al final del ejercicio os la haré llegar del interfaz para que, bueno, si queréis repetir el ejercicio en casa o si queréis echar un vistazo. Estaremos grabando el ejercicio de hoy también, de manera que si más adelante queréis volver a echarle un vistazo, en nuestro canal de Vimeo podéis hacerlo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, voy a abrir una nueva instancia de Rhino. Aquí la tenemos. Y como os decía, pues bueno, es un archivo en blanco, sin ningún tipo de información, ¿vale? Si vamos a la carpeta, perdón, al gestor de capas, al panel de capas, veis que, bueno, no hay nada aquí. Yo antes de empezar todos los ejercicios, me gusta un poquito organizar un poco el trabajo y gestionar un poco el tema de capas, unidades y demás. He utilizado una plantilla en la cual las unidades son milímetros, si me lo recuerdo. Si vamos a herramientas, opciones, aquí la tenemos, ¿no? Carpeta general de opciones de Rhino. En unidades, aquí lo tengo, podemos comprobar un poquito el tema de tolerancias, unidades y demás. Como os decía, esto es una plantilla estándar con milímetros y la tolerancia para objetos pequeños, ¿vale? Simplemente echadle un vistazo para ver que todo esté en orden. Creo que no es necesario que tengáis abierto Rhino al mismo tiempo que seguís el ejercicio, ¿vale? Quizá lo podemos plantear simplemente como una clase, una lección magistral y luego ya te digo, si lo queréis repetir lo podéis hacer más adelante. Como os decía, el tema de capas. Me gusta siempre pues, abrirme un par de capas en blanco, ¿vale? Cambiarles el nombre quizá y hacerme una capa de curvas donde iré creando todas mis curvas. Una que se llame auxiliar o aux simplemente para elementos auxiliares y demás. Y otra que sea la de superficies. Como se, esto es simplemente un poquito preferencias personales, pero bueno, a mí me ayuda bastante. Vamos a utilizar quizá por ejemplo, un naranja así para que tenga algún contraste. Para las superficies podemos utilizar un color un poquito más discreto, lavanda. Y el tema de elementos auxiliares, bueno, pues en blanco, por ejemplo, es decir, en negro, ¿vale? Color por defecto. Bien, vale. Para hacer esa taza que teníamos, dividiremos un poco el ejercicio en dos partes principales. Obviamente el cuerpo de revolución principal y el asa.
Vale, os decía hace unos minutos que yo me había creado aquí en mi escritorio, vale, esta carpeta con un par de elementos auxiliares. Al final del ejercicio haremos un plano sencillo, por lo que yo me he creado, bueno, pues, tenía ya creado una serie de formatos para el cajetil, a la hora de hacer los planos y demás. Os enseñaré un poco cómo importarlo y demás, ¿no? Y cómo modificar un poco y personalizar los planos que queremos. Pero partiremos de estos dos esbozos básicos. Simplemente un dibujo a mano alzada con una sección principal. ¿Vale? Veis que tengo dos. He hecho dos diferentes a propósito para mostraros un poco cómo importar dos esbozos a mano alzada, dos dibujos escaneados y extraer un poquito de información de estos, ¿no? Utilizarlos como si fuese una especie de plantilla para trazar nuestras curvas por encima. Empezaré quizá con este, que tiene una sección un poquito más afinada. Me gusta esta sección, pues será un poquito la que intentaré copiar en mi dibujo de Rhino, ¿vale? Aquí la tenemos, vale. ¿Cómo copiarlo? Primero de todo tendré que centrar un poco cuál es la vista que utilizaré como vista principal de trabajo. Utilizaré la vista frontal, ¿vale? Cuando importemos secciones y demás a la hora de trazar curvas, recordad siempre comprobar esto para evitar, digamos, que estemos creando geometría en la vista que no toca. Entonces, quizá lo primero que debería hacer sería pasar a la carpeta, perdón, a la capa auxiliar, hacer que sea la activa, haciendo clic, y hacer, partiendo del origen de coordenadas, del 0, 0, quizá hacer una recta hacia arriba, crear una línea que me defina la altura máxima de mi taza. Voy a darle unos 80 milímetros. ¿Vale? ¿Para qué hago esto? Esto me servirá como elemento de referencia ahora al crear la sección para conocer la altura máxima del bitmap, ¿no? del JPG que voy a importar. ¿Cómo importo este bitmap? Utilizaremos el comando marco de imagen, picture frame en inglés, que aquí está. Al ejecutar el comando me solicitará que vaya a buscar la imagen. Esta es section 1, le doy a abrir. Y simplemente me solicita que defina un poco el marco de esta imagen que voy a crear. Si pulso la tecla Shift mayúscula, recordad que bloqueo las direcciones en horizontal o vertical, por lo que me aseguraré que, que mi dibujo esté totalmente horizontal, ¿vale? Esto se comportará ahora mismo, de hecho voy a maximizarlo, el viewport, se comportará como un objeto, como una superficie normal y corriente de Rhino, ¿vale? Lo que debería hacer yo ahora quizás sería simplemente centrarlo donde toca, ¿vale? Y utilizando el comando escalar en 2 dimensiones, quizá, subirlo arriba para que vayamos a buscar esa altura máxima de 100 que habíamos definido. Voy a hacerme otra línea auxiliar aquí. Cuidado porque me parece que la referencia a objetos está desactivada. ¿Vale? Como veis, haciendo clic en referencia a objetos, puedo llamar a esta barra de herramientas que me permite activar un poco estos magnéticos, ¿no? Estas referencias a objetos existentes que tanto nos ayudan a la hora de modelar con Rhino, ¿vale? Voy a repetir entonces el comando escalar 2 dimensiones. Recordad que si hago clic con el botón derecho sobre la barra de comandos arriba, salen los últimos 20 comandos que yo he utilizado. Aquí están todos los comandos que he utilizado en la sesión hasta ahora. Entonces puedo volver a llamar al comando escalar 2D y asegurarme que mediante estas dos referencias estoy pillando ya la altura de 80 milímetros que había definido con esta recta, ¿vale? Esto simplemente es otra línea auxiliar que luego puedo borrar si no me gusta. Tendré que definir ahora quizá también un poco el diámetro, ¿no? de esta taza. ¿Cómo hacerlo? Pues también puedo hacerlo mediante otra línea recta que me defina el diámetro máximo, el radio en este caso, estoy haciendo solamente una mitad, de la taza. He hecho clic en este punto para definir el punto de inicio de la recta y si yo ahora escribo directamente 40, estaré limitando la longitud de esa recta. Nuevamente, mediante la tecla Shift, puedo bloquear
la dirección para que sea horizontal y haciendo clic definir el punto final. Una vez que esté contento con esta recta, hago clic con el botón derecho y aceptamos el comando. Entonces, simplemente desplazándolo un poquito para la derecha, habré definido quizá con esta escuadra esas dimensiones generales de mi objeto. ¿Vale? En realidad estas dos rectas ahora, esta curva y esta curva, tampoco las necesitaré, ¿vale? Las puedo eliminar si no las quiero. Y lo que haré también será bloquear el bitmap de referencia que yo he dibujado antes, que yo he hecho antes. Es este de aquí. Puedo bloquear la capa entera, ¿vale? Por ejemplo, haciendo que la capa activa sea curvas, ¿vale? Como los objetos que había creado están en la capa auxiliar, puedo bloquear la capa auxiliar por completo, de manera que ahora no los pueda seleccionar y no los pueda, digamos, mover. Esto me ayudará un poquito pues, a centrarme, ¿no?, en lo que es el dibujo y no estar preocupándome de mover o desplazar involuntariamente los objetos de referencia que yo tengo. Vale, como os decía, esto no deja de ser una superficie normal y corriente en Rhino, solo que con un bitmap colocado encima, ¿no?, como si fuese una textura. Puedo verla, esta bitmap, esta superficie, en todas las vistas. ¿Vale? Aquí tenemos una visión lateral, superior, en perspectiva. ¿Vale? Hay otro comando que es muy parecido, no utilizaremos en esta sesión, pero bueno, para que lo sepáis, es el background bitmap en inglés. Aquí lo tenemos. El bitmap de fondo, ¿vale? Es similar a Picture Frame, similar al marco de imagen, pero con algunas características diferentes. Quizá Picture Frame, quizá el marco de imagen el que estamos utilizando ahora es un poquito más avanzado y nos permite hacer más cosas, por lo tanto, simplemente os lo comento a modo de referencia, no lo utilizaremos el otro comando análogo, el bitmap de fondo, ¿vale? Lo voy a cerrar entonces. Pues como os decía, vamos a centrarnos entonces en dibujar un poquito la sección principal. Me aseguro de que estoy en curvas. Aquí estoy, ¿vale? Maximizo la vista para tener el máximo de zona de trabajo disponible. Ok. Vale, entonces ahora simplemente crearé una curva de puntos de control y, bueno, intentaré, eso sí, que toda la sección, aquí tenemos dibujada, una sección bastante sencilla, no tiene tampoco ninguna complejidad extrema, intentaré hacerla del tirón. ¿A qué me refiero? Que sea solamente un objeto. No intentaré hacer varios segmentos empalmados, luego uniéndolos, ¿no?, sino que intentaré que sea una única curva que empiece aquí y que acabe aquí. Es decir, que resiga toda la sección que yo luego voy a utilizar para crear ese cuerpo de revolución. ¿Vale? ¿Por qué intentar hacer esto? Intentaré hacer esto para simplificar la solución final. Si yo hago esto de esta manera, me aseguraré de que el resultado final es una única superficie y esto me da algunas pequeñas ventajas a la hora de trabajar luego con ella. ¿Vale? Llamo al comando entonces, curva de puntos de control. Lo primero que me solicita el programa es que defina un poquito el grado. Como os decía, asumiré que ya conocéis un poquito Rhino, que ya tenéis algunas nociones básicas y que ya conocéis un poco lo que son los puntos de control y el grado. Para los que no lo sepáis o no estéis muy familiarizados, el grado podemos definirlo un poco como la suavidad que va a tener la curva. Solemos trabajar con dos valores aquí, grado 3 o grado 5. Creo que grado 3 para este ejercicio será suficiente, ¿vale? La única limitación que tengo es que la cantidad de puntos de control siempre tendrá que ser igual al grado más 1. Por lo tanto, como mínimo, aquí tendré que utilizar 4 puntos de control. De hecho, voy a utilizar muchos más, ¿no?, porque es una curva bastante larga y, bueno, no creo que tenga ningún problema. Empezamos entonces el punto de referencia, el 0, 0, que yo me había definido aquí. No os preocupéis si no casa al 100% el dibujo que yo voy a hacer con la referencia que tengo debajo. De hecho, es algo normal. Cuando dibujamos a mano alzada no tenemos tampoco esa perfección, ¿no? Entonces, segundo punto. Utilizando la tecla Shift, definir un punto que esté en la horizontal. Esto es muy importante luego a la hora de hacer la revolución para que la parte inferior aquí sea totalmente plana, ¿vale? Entonces, puedo hacer mi segundo punto, por ejemplo, aquí. Tercer punto, también en la horizontal. Aquí, más o menos, quizá. Veis que no puedo tener esquinas rectas cuando estoy utilizando curvas de puntos de control, ¿vale? Esto me permite que todas las esquinas tengan un pequeño redondeo, lo cual de hecho ayudará bastante luego a la hora de
tener más calidad en el modelo, que sea más realista. No os preocupéis mucho ahora por seguir, como os decía, el dibujo. Vamos a centrarnos un poquito quizá en la simplicidad de la curva y luego, modificando ya de una manera más fina los puntos de control, podemos darle esa forma final, ¿vale? Entonces ahora voy quizá un poquito a definir, tengo la forma principal y luego la modificaré un poquito más afinándola, ¿vale? Quizá algo así. Entonces, aquí repito un poco lo que había hecho al principio, ¿vale? Utilizando la tecla mayúsculas, utilizando Shift, voy a ir hacia el final. ¿Veis que no puedo, digamos, no puedo coger, no puedo pillar esa intersección? Eso es porque la opción cerca está desactivada. Si activo cerca, y voy a activar también intersección, el programa me permitirá ir a buscar esa intersección virtual que yo tengo, que he definido ahí, ¿vale? Y como os decía, asegurarnos de que los dos primeros puntos, que está aquí y el que está aquí, estén en el horizontal a 90 grados del eje de revolución para que no tengamos problema después. Voy a mostrar entonces ahora los puntos de control de esta curva que yo acabo de crear, ¿vale? Una vez que hemos llegado al punto final, recordaos, haced Enter para aceptar la solución y vamos entonces a mostrar los puntos de control. A activar puntos de control, ¿vale? Aquí los tenemos, no sé si los estáis viendo. Ahí están, ¿vale? Como os decía, ahora quizá en lugar simplemente de crear nuevos elementos, puedo seleccionar los puntos que yo ya he hecho y moverlos un poquito, ¿no? Para ir buscando esa forma un poquito más fina que yo había definido antes. Si presiono la tecla Alt cuando estoy arrastrando los puntos, desactivaré la referencia a objetos que aquí tenemos y esto me permitirá moverme cerca de objetos ya existentes, la propia curva, sin tener que preocuparme de estar, digamos, enganchándome a objetos que no me interesan en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si yo arrastro este objeto y me muevo cerca, veis que Rhino ya intenta pillar esa referencia a objetos, pero si pulso la tecla Alt, ahora lo haré, esa referencia desaparece y me permite afinar un poquito sin estar forzando, digamos, esa referencia. Voy a ver un poquito lo que ocurre por la parte superior, porque la había hecho un poquito rápida, ¿vale? Por ejemplo, aquí quizá me interesaría afinar un poco y este labio que no vaya tan hacia la izquierda, sino que esté, por ejemplo, un poquito más, perdón, que no vaya tan a la derecha, sino que esté un poquito más hacia la izquierda, un poquito así. Si me está molestando en este momento voy a ir para atrás, si me está molestando un poquito el dibujo, recordad que puedo desactivar, digamos, o ocultar la capa ya existente y ahora centrarme simplemente en lo que ahí tenemos, ¿no? Vuelvo a mostrar los puntos de control en el dibujo que yo había hecho. Y estos dos, como os decía, los puedo mover un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha. Como os decía, si pulso la tecla Shift, bloqueo en dirección horizontal y si pulso la tecla tabulador una vez, ese bloqueo es permanente, ¿vale? Por lo que puedo llegar, ahí tenemos un poquito esa sección tan fina, ¿no? Que era un poquito más fina de la que yo tenía antes. Repito esto entonces, muevo un poquito para atrás y ahí la tenemos, es bastante más finita que la que yo tenía, antes, ¿vale? Yo creo que ahí está bastante bien, ¿vale? No es nada complicado, me parece. Vale, antes de seguir voy a echar un vistazo a si tenéis alguna pregunta por aquí. Vale, bueno, parece ser que no. Recordad que mi compañero Carlos estará también monitorizando las preguntas si tenéis algún problema o alguna duda, ¿vale? Quizá ahora entonces lo que intentaré hacer será crear esa revolución. ¿Vale? Voy a pasar entonces a la capa superficies, ahí la tenemos, y a ver un poco qué es lo que me pide el programa cuando voy a ejecutar el comando revolución. En la barra de herramientas de superficies, aquí tenemos creación de superficies, este es el comando que voy a utilizar, revolución. Si llamo al comando, lo primero que me pide son las curvas a revolucionar, aquí la tenemos, pulso Enter al terminar, ¿vale? Inicio del eje de revolución. Será el propio punto de inicio que yo había definido al principio, ¿no? Es el 0, 0.
Tened cuidado, esto es un pequeño consejo, recordad, centrad todos vuestros dibujos en el 0, 0, ¿vale? Intentad un poco respetar los ejes de simetría, el eje principal X, Y. Esto me facilitará mucho las cosas después, por ejemplo, al hacer este tipo de pasos, ¿no? Una revolución, si el objeto está centrado y el dibujo está centrado, yo sé que mi eje de revolución va a ser el eje Y que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, tendré bastantes, digamos, facilidades a la hora de seleccionar esos puntos. Por ejemplo, seleccionando Shift, puedo definir un segundo punto que esté en la vertical y ahora de definir bien el ángulo inicial y el ángulo final, o si voy a hacer una revolución completa, puedo darle al programa aquí en la opción círculo completo y ya está, hemos creado totalmente esa revolución. Yo ahora mismo estoy utilizando un modo de visualización alámbrico, por lo que las superficies parece que son transparentes y solamente puedo ver el esqueleto. Si le doy a semitransparente, que de hecho es el modo con el que yo suelo trabajar, vemos que ya tenemos el vaso principal. Voy a mostrar las 4 vistas principales que definimos por defecto y voy a hacer lo mismo en las 4, activar el modo semitransparente para tener ya un poquito más de sensación, ¿no? Lo que he creado. Aquí lo tenemos. Vale. Si selecciono la superficie y voy a propiedades, vemos que es una única superficie que está cerrada. ¿Vale? Perfecto. Mi volumen principal. Vale. Ahora, si echamos un vistazo aquí a frontal, vemos que nos falta un poquito quizá el asa, ¿no? Recordad que en auxiliar, aquí la tenemos, voy a activar auxiliar y desactivar superficies. Yo me había creado este bitmap, ¿no? de ayuda que yo había copiado. Y si recordáis, tenía otro, ¿no? Que tenía un poquito el dibujo del asa. He hecho 2 diferentes para mostraros un poquito cómo podemos combinar diferentes secciones y diferentes dibujos en el mismo modelo. De este dibujo, por ejemplo, me gustaba la sección, bueno, porque era bastante fina, bastante elegante, pero no tenía definida el asa. Y en el otro me pasaba lo contrario, me gustaba la forma del asa, pero no me gustaba mucho quizá la sección que tenía. Voy a desplazar un poquito entonces hacia la izquierda y voy a crear otro marco de imagen seleccionando el otro dibujo que yo tenía. Sección a abrir. Aquí lo tenemos. Igual que antes, defino un poco la extensión principal. Vale, aquí está. Y entonces ahora lo que tendré que hacer, ¿vale? Será un poquito volver a definir este escalado, ¿no? Con Scale 2D, escala de 2 dimensiones. Y volver a definir, pues eso, un poquito la altura principal. Ahí la tenemos, ¿vale? Y entonces simplemente utilizaré estas dos curvas para definir la forma principal del asa. La puedo desplazar un poquito hacia la izquierda para asegurarme de que más o menos está en esa zona. A ver, cuidado porque creo que... No, está bien, está bien. El objeto que he creado sigue estando en la capa auxiliar, ¿vale? Este lo desplazo un poquito a la izquierda. Y, vale, repito un poco lo que he hecho antes. Vuelvo a pasar a la capa curvas, bloqueo auxiliar para que aquí no haya ningún problema a la hora de seleccionar o de mover las curvas que yo tengo, ¿vale? Y de la misma manera que había hecho antes, repito esta curva de puntos de control, empiezo quizá aquí, primer punto, segundo punto, tercero, cuarto y quinto. Voy a hacer solamente la curva exterior, ¿vale? Que será la que me definirá un poco el dibujo principal de momento. Y como había hecho antes, quizá aquí no he seguido muy bien la forma que yo había hecho, por lo tanto voy a mostrar los puntos de control y ahora sí, modificando la posición de estos, ¿vale? Puedo afinar bastante, de hecho, la forma de mi asa, ¿no? Ahí vemos que ya prácticamente estoy siguiendo todo el dibujo que yo había hecho. ¿Vale? Muy bien. Voy a hacer una copia de esta curva. Copiar desde aquí hasta aquí. ¿Vale?
Y esta segunda copia que yo he hecho, no sé si la veis ahí, voy a hacerle un escalado, como he hecho antes, en 2 dimensiones también, para que se ajuste a la forma que yo tenía. No os preocupéis si estas dos curvas que yo he hecho sobrepasan un poco, de hecho, la superficie que teníamos. De hecho, eso está bien y es algo que nos interesa, porque luego, a la hora de crear la superficie del asa, nos interesará que aquí haya una intersección perfecta con la superficie del cuerpo de revolución, para que yo pueda afinar ese fillet, ese redondeo, y haya una intersección limpia y pueda hacer que las dos superficies, los dos sólidos, de hecho, se unan en uno solo. ¿Vale? Entonces, de hecho, eso es algo que forzaremos y que buscaremos ahora. ¿Veis? Esto es lo que me interesa, ¿no? Que haya una intersección totalmente limpia aquí, y es lo que buscaré un poquito también en la parte de arriba. Por lo tanto, ahora quizá podemos ajustar un poquito la forma de esta curva que aquí teníamos, seleccionar estos 2 puntos, por ejemplo, los bajaré un poquito, para que estén por ahí. Este lo puedo desplazar un poquito para allá, ¿vale? Simplemente para que mi forma aquí sea lo más parecida posible a lo que ya existe. Me está molestando un poquito ahora quizá el dibujo a mano alzada que tenía, por lo tanto, tal y como hice antes, ocultaré esa curva. Si nos molesta también la rejilla, recordad que con F7 puedo ocultarla y ahora centrarme, esta vez sí, al 100% en el dibujo. ¿Vale? Ahí lo tenemos, esas dos curvas, digamos, básicas. ¿Cómo me aseguro entonces de que esta intersección sea totalmente limpia, por decirlo de alguna manera? Recordad que aquí hay un comando, extender curva, que me permite hacer esa extensión. Tengo varias opciones a la hora de extender los elementos, las curvas. Puedo definir la distancia de extensión, un factor, definir objetos de máximos, digamos, de corte, ¿no? O sea, extender hacia esos objetos. Utilizar a intro para hacer una extensión dinámica, que se llama. O sea, le doy a intro, selecciono la curva extender y aquí el programa me permite hacer un poquito esa extensión. Aquí veis que en tipo yo tenía natural y esto quizá me da demasiada flexibilidad a la hora de extender esa curva. Voy a darle escape, le doy escape para cancelar el comando y al repetirlo con el botón derecho, y en lugar de natural le voy a dar a línea para que esta extensión salía pero, o arco, venga, para que me quede un radio. Aquí, con arco estaría bien. Perfecto. Me sigue la forma del arco final que yo tenía aquí, y esto me permite un poco que la extensión sea bastante suave, no tenga muchos problemas. Y con esto yo creo que aquí, que extienda bien, con esto yo creo que será suficiente. Vale, tengo estas dos curvas entonces, y lo último que me faltará por definir quizás será la forma de la sección, ¿no? Si vamos a perspectiva, por ejemplo, aquí tenemos la superficie, ¿no? Esta sección será un poquito lo que me faltará. Claro, ¿qué proyección es la que me está definiendo, la que me está permitiendo definir esa sección? Sería la derecha, ¿no? Aquí en frontal es donde he trabajado antes, y si estoy viendo esto desde el lateral, pasaríamos aquí a derecha. Pues voy entonces quizá a crearme una sección bastante básica, una elipse, aquí y aquí, más o menos. ¿Vale? Quizá me ayudará a tener también perspectiva activo, aquí, de manera que yo pueda ahora mover quizá desde ese punto de la elipse hasta, exacto, ahí esa intersección. Vemos que el tamaño ahora no cuadra al 100%, aquí lo tenemos, la elipse es demasiado grande, y combinando, trabajando un poquito con todas las proyecciones, ¿vale? Puedo llegar a colocar esta sección donde toca, ¿vale? No será muy complicado. De hecho, quizás si oculto, aquí lo tenemos, si oculto la capa superficies, incluso será un poquito más fácil.
Me aseguro de que voy a buscar quizá el punto central, ahí lo tenemos. Ahí, ¿vale? Quizá rotando, exacto, esa elipse para que esté alineada con estos dos puntos. Y ahora voy quizá a... Y se me ha descentrado, la he descentrado un poquito, ¿vale? Es importante ir comprobándolo, como os decía, en todas las... en todas las... en todas las vistas, porque es posible a veces que descentremos un poquito los dibujos si no trabajamos en la vista correcta. Por lo tanto, ahora voy a repetir quizá, asegurarme de que estoy rotando desde el punto final. Voy a desplazar un poquito lateral desde el punto final. Si no lo tenemos activado, exacto, activando punto medio aquí, buscaremos un poquito cuáles más tenemos, final, cerca, centro. Voy a activarlos todos, pero voy a ver cuadrante. Cuadrante será el que más me interese aquí, porque como os decía, me permite buscar quizá esa... exacto, ahora me aseguro otra vez que lo tengo, está centrado. ¿Vale? Creo que sí, ¿no? ¿Tenemos centrado? Sí, está centrado. Vale, entonces ahora vuelvo a desplazarlo a donde la tenía antes, ¿no? Exacto, desde este cuadrante hasta el punto final. Ahí la tenemos y volver a rotarla aquí en frontal para que esté alineada. Ahora aquí puedo escalar, quizá en una dirección solamente, para escalar esa profundidad de la sección. Aquí lo veremos bien en perspectiva. Escalar desde el punto, aquí lo tenemos, desde el cuadrante a aquí solamente, al punto final, exacto. Por lo tanto, ya tenemos un poco esa sección totalmente definida. Quizá el ancho es demasiado, ahora no, veis que está un poquito como chafada la sección. Bueno, pues repito un poquito el proceso de escalado, quizá esta vez en otro eje, ¿no? Punto inicial, punto final, hago clic y escalo un poquito hacia la izquierda para buscar esa sección un poquito más equilibrada, ¿vale? Y aquí la tenemos, por ejemplo, algo así. ¿Qué comando puedo utilizar ahora para crear esta superficie? Hay comandos que me darán una solución muy similar. El que yo utilizaré ahora será barrido por dos superficies. Perdón, por dos carriles. Es el que tenemos aquí, barrido por dos carriles. Primer carril es este, segundo carril es este, y la sección será esta de aquí. Vale. Esta opción me permite ajustar un poquito el punto de costura en las superficies que serán cerradas, tubulares. No es algo que necesite hacer ahora, puedo darle simplemente OK. Y si queremos buscar la simetría total, arrastrarlo y asegurarnos de que está en un plano que sea un punto que sea, digamos, contenido en el plano de simetría, ¿vale? Veis que lo malo quizá aquí es que el no haber definido un segundo punto, una segunda sección, no tengo un control total sobre lo que está ocurriendo con estas secciones. En realidad puedo ajustar esto de alguna manera, por ejemplo, con mantener altura, lo que hará que esta sección sea constante, ¿vale? Pero lo más ideal quizá, si queremos tener un control total sobre lo que va a ocurrir ahí, lo más ideal sería quizá que yo definiese una segunda sección aquí para poder afinar un poquito lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Le voy a dar a cancelar entonces y antes de hacer la superficie definitiva, voy a copiar nuevamente esta sección hacia aquí, hacia abajo, con estos dos puntos de referencia, ¿vale? Y de la misma manera que yo había hecho antes, ¿no? Este ajuste de esas dos secciones, voy a hacer lo mismo aquí, rotando esta para que me vaya a buscar ese punto, ¿vale? Y haciendo, perdón, un escalar en una dimensión, escalar hacia el punto final, ¿vale? Para que cuadre aquí.
Y quizá para que sea un poquito más estrecho y tenga, digamos, como esa disminución de la sección, en derecha voy a hacer otro escalado, así, para que me quede una sección ya prácticamente redonda, un poquito más estrechita incluso. Y voy a repetir entonces ese sweep to rails, ese barrido por dos carriles. Cuidado si mostramos aquí la superficie de revolución principal, porque veo que se oculta un poquito la zona de trabajo. Vale, venga, vamos a por ese barrido por dos carriles. Carril 1, carril 2, sección 1, sección 2. ¿Ok? Vale, aquí sí que es importante ahora que yo centre los puntos de costura, porque si están desfasados en el dibujo, ¿vale? Parecerá que la superficie está como girada, ¿no? Está retorcida. Entonces me aseguraré simplemente de que los puntos homólogos de las dos secciones, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿vale? Estén cuadrados, estén equilibrados. Le doy OK. Mantenemos altura como había hecho antes, previsualizamos, ¿vale? Y aquí tenemos quizá el asa un poquito más, un poquito más definida, un poquito más elegante. Bueno, está bien. Bueno, vamos a darle el OK. Tampoco vamos a... Sí, yo creo que está bien. Perfecto para el ejercicio que estamos haciendo. Daos cuenta de que la he creado en la capa curvas y debería estar en la capa superficies, ¿vale? Porque en ese momento estaba desactivada. Entonces, para pasar de una capa a otra, selecciono el objeto, botón derecho en la capa de destino, cambiar capa de objeto y ahí la tenemos. Paso a la capa superficies, oculto la capa curvas y ahora tengo dos objetos, ¿vale? Si os fijáis aquí la intersección, ¿vale? Me parece que todo está en orden porque no llega a ser completa, ¿vale? No pasamos la pared interior de la superficie de revolución. Por lo tanto, probablemente podamos utilizar el comando unión booleana, que me permite unir estos dos objetos como si fuesen sólidos. Exacto, ahí lo tenemos, de manera que, aquí lo veis, ahora hay un único objeto y lo único que yo me debería de fijar sería quizá en conseguir algún tipo de redondeo aquí en esta zona, ¿no? Para que sea un poquito más elegante el modelo. Si no hubiese podido hacer una unión booleana, tendría que haber utilizado los comandos trim y split, recortar y partir, aquí están, para ir deshaciéndome de los recortes de las superficies que no eran necesarios, ¿vale? Bueno, parece ser que unión booleana me ha permitido hacerlo directamente. Vamos a buscar entonces ahora, como os decía, ese redondeo. Voy a utilizar el comando empalme de radio variable, ¿vale? Aquí hago clic y una vez que los dos objetos se han unido, puedo seleccionar estas dos líneas de unión, ¿vale? Y el programa me permite, de hecho, definir ese radio. Voy a activar la opción previsualizar aquí en la barra de comandos para poder ver, exacto, antes de darle a OK, para poder ver un poquito la solución. Si le doy a la opción aquí, añadir manejador, lo que me permite Rhino es añadir puntos extra de control, aquí por ejemplo, quizá en el fin, ¿no? En ese cuadrante de la unión que yo tenía. Voy a hacer lo mismo también en la parte inferior, para tener más control sobre estas formas y que el radio no sea constante. Aquí, por ejemplo, tenemos valor 1 y valor 1 en los dos manejadores que tenemos, pero si yo hago clic en el segundo que he creado aquí, veis que puedo estirar un poquito, hacer que sea un poquito más largo. Exacto. Y buscar un poquito, quizá una forma más equilibrada, ¿vale? Lo que hará aquí entonces será lo contrario, reducirlo, ¿vale? Haciendo clic aquí y bajándolo quizá hacia el 0,5. ¿Vale? Bueno, creo que eso estará bien. Voy a buscar un poquito lo mismo entonces aquí, ¿vale? Aunque aquí quizá la forma es un poquito más equilibrada ya, pero bueno, aquí puedo buscarlo un poquito más hacia los 1,7 y desplazarlo un poquito hacia adentro quizá. Un poquito más pequeño. Vale, creo que así estará bien. Le doy OK definitivamente, pulsando Enter.
Y parece ser que ya tenemos un único sólido, ¿no? Que era un poquito lo que estábamos buscando en este ejercicio. Dos herramientas sencillas, barrido por dos carriles y revolución, ¿vale? Un poquito lo que buscamos en este ejercicio era mostrar pues esa relación directa entre un esbozo a mano alzada, ¿no? Con dos partes perfectamente identificables, el asa, la taza, ver un poquito qué era lo que necesitábamos, que eran esas dos secciones principales. La sección, digamos, del barrido la hemos inventado un poquito sobre la marcha porque quizá era demasiado sencilla, ¿no? Era simplemente una elipse. Pero bueno, veis que sencillamente hemos duplicado esa elipse, hemos editado una de las dos curvas para, bueno, dar un poquito más de gracia al dibujo. Y aquí tenemos el objeto principal ya creado. Creo que vamos un poquito tarde, de hecho, porque me gustaría dejar 10 minutillos por lo menos al final para preguntas, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir rápidamente un poquito quizá a enseñaros cómo crear proyecciones principales de esta taza. ¿Vale? Voy a ocultar todas las capas excepto las superficies. Y voy a hacerme una nueva capa que se llame 2D. ¿Vale? Aquí la tenemos, 2D. Lo que voy a hacer ahora va a ser mediante el comando, por aquí lo tenemos, crear un dibujo en 2D, buscar las proyecciones principales, quizá las proyecciones principales de este dibujo, de este modelo, para luego crear un modelo, un plano sencillo. Entonces voy rápidamente a buscar aquí, crear dibujo 2D. El programa me pide los objetos a dibujar, aquí lo tenemos, pulsar intro y me solicita un poco que seleccione qué configuración de dibujo quiero. Voy a utilizar las 4 vistas principales, planta, alzado, perfil y la perspectiva, utilizando la distribución europea, ¿vale? Voy a mostrar los bordes tangentes y no voy a mostrar las líneas ocultas, ¿vale? Le doy a aceptar. Y aquí hemos creado, el programa ha creado, en unos instantes, esas 4 vistas principales. Si vemos aquí, ves que son elementos 2D que ahora podríamos exportar, pues, por ejemplo, para trabajar con Illustrator, para crear planos en otro programa. Eso es posible hacerlo también, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora va a ser centrar, veis que el programa ha creado una serie de subcapas, aquí las tenemos, en una capa que se llama dibujo 2D. ¿Vale? Yo me había creado una capa que se llamaba ya 2D para poder, digamos, centralizar todos mis dibujos. Entonces, simplemente voy a arrastrar dibujo 2D a 2D para asegurarme de que tengo control total sobre lo que estoy mostrando y lo que estoy ocultando. De manera que si yo ahora creo algo que yo manualmente he creado, lo haré en la capa 2D y dejaré la dibujo 2D simplemente para lo que he obtenido del comando dibujo 2D, del make2D. ¿Vale? Lo que sí que haré será seleccionar todo esto, todos los objetos 2D y desplazarlos un poquito hacia allá. ¿Vale? Podría exportar este dibujo, como os decía, Illustrator, otros programas de dibujo, pero lo que haré será crear yo un plano sencillo en Rhino. ¿Vale? Utilizaré entonces el comando layout en inglés, diseño en español, en castellano. Le doy un nuevo diseño y lo voy a llamar pues plano 1. Voy a seleccionar mi impresora PDF como impresora para este dibujo. Y aquí el programa me pide el recuento inicial de detalles. Voy a darle a 3. Ahora veremos lo que son los detalles. Los detalles, vale, aquí tenemos nuestro nuevo diseño. El diseño en realidad es simplemente como una distribución de vistas en una hoja en blanco, ¿vale? Estas vistas son lo que llamamos detalles. Veis que aquí tenemos 3, 1, 2 y 3 detalles. Como está con el color lavanda, quizá no los veis muy bien. Entonces voy a seleccionar estos detalles y voy a mandarlos como os decía antes, a la capa 2D. De manera que ahora las tengo con el contorno negro, ¿vale? Estos detalles son análogos a los viewports, a las vistas que tenemos en la zona de trabajo, en el espacio de trabajo principal, ¿vale? Entonces aquí en página 1 vemos que tenemos estos 3 detalles que yo he definido. Cuando hago doble clic sobre cada uno de los detalles, puedo entrar a modificar
un poco. Aquí tenemos la distribución y la vista en concreto, la orientación en concreto, el encuadre en concreto que yo quiero, ¿vale? Cuando selecciono el objeto, o sea, el detalle, y voy a propiedades, con este icono de aquí puedo definir finalmente la escala definida que yo quiero. Voy a hacer un 1:1, ¿vale? Y veis que quizá el problema es que aquí, si centro esta, la otra parece un poquito descentrada, ¿vale? No pasa nada. Si queremos ajustar eso, podemos volver aquí a superior, donde las teníamos, juntarlas un poquito más para evitar tener ese problema, ¿vale? Y aquí ya vuelven a estar un poquito más centradas. Quizá forzaré un poquito más todavía para que no estén, perdón, superior, para que no estén escuadradas, ¿vale? Entonces, estas dos las desplazaré un poquito juntas, ¿vale? Esta quizá, como no necesito que esté, la vista perspectiva no necesito que esté encuadrada con el resto, la puedo desplazar, ¿vale? Aquí las tenemos. Y haciendo doble clic, por ejemplo, en este otro de aquí, veis que la distribución de vistas que tenemos aquí, la proyección es frontal respecto al espacio de dibujo general. Y aquí vemos que estamos viendo la vista frontal del objeto. Si yo le doy a top, aquí a superior, definir vista superior. Vemos que estamos viendo el dibujo ya otra vez desde la parte superior. Entonces centraré un poquito entonces lo que necesito aquí. ¿Vale? Y en esta otra, pues quizá puedo hacer lo mismo y buscar una vista superior, o quizá de hecho voy a eliminarla, ¿vale? Para dejar un poquito de espacio ahora para el formato. Entonces, aquí en realidad no hemos creado nada de geometría. Lo único que he hecho ha sido tomar un par de vistas de geometría que ya existía. Pero en realidad en la zona de trabajo sí que puedo importar más... sí que puedo importar geometría aparte si yo lo deseo, ¿vale? Me había preparado en mi carpeta, aquí veis, un dibujo que se llama formatos, ¿vale? Voy a abrirlo, de hecho, hago doble clic. Vale, y mientras se abre, pues puedo ir centrándome otra vez en mi dibujo. Aquí se está cargando. Se trata simplemente de unos cajetines de dibujo normales y corrientes, no tienen nada especial, creo. Vale, aquí los tenemos. Y veis que si voy a top, perdón. Vale, pues tengo una serie de cajetines. He hecho una 4 vertical, ¿verdad? Por lo tanto, yo ahora seleccionaré esta geometría. Le doy a control C para copiar. Me voy a mi espacio de trabajo, el que yo tenía aquí definido antes. ¿Ves que ahora estoy en la zona de layout, ¿no? En la zona de diseño. Si copio directamente con control V, tarda unos segundos. Creo que está tardando bastante porque tengo bueno, el sistema de GoToWebinar abierto y tal. ¿Veis que aquí lo tenemos? Vale, pequeño problema. Yo tenía una 4 y el dibujo que he creado creo que tiene otro formato. No pasa nada. Hacemos clic con el botón derecho aquí, propiedades de diseño, y efectivamente veis que el tamaño es un tamaño anglosajón, letter. No pasa nada. Le doy aquí, voy a buscar el A4, aceptar, y voilà. Veis que ahora ya se ha cuadrado perfectamente. Claro, lo que ocurre es que ahora quizá los dos detalles que yo había definido no están perfectamente encuadrados. Bueno, no pasa nada. De hecho, quizá esto nos da la opción para, con F10, modificar el ancho, digamos, de los detalles, centrarnos en uno solamente, aquí por ejemplo, y crear otro, perdón,
aquí. Y crear otro para la otra proyección, ¿vale? Entonces, aquí tenemos uno. Veis que sigo teniendo aquí la otra, perdón, la otra esquinita. A ver si consigo ahora. Vaya. Parece que ahora no me lo dejaba hacer. Vale, aquí está. Entonces aquí simplemente vaya, no me estaba dejando hacerlo. Lo voy a desplazar un poquito entonces aquí al lateral, este aquí. No os preocupéis por los marcos porque a la hora de imprimir después, estos marcos desaparecerán, ¿vale? Y si quiero crear un nuevo detalle, puedo utilizarlo con el comando detalle. Vista de detalles, añadir, me defino una esquina y aquí la tenemos. Entonces hago doble clic, puedo ir a buscar esta proyección que yo tenía antes. Voy a mandarlo a la capa auxiliar, perdón, a dibujo 2D, que era la que tenía, cambiar capa de objeto. Y este cambio de pantalla que a veces veis es por parece como que desaparece la geometría, es por el sistema de broadcasting, ¿vale? Es por el GoToWebinar. No debería de ocurriros a vosotros si lo hacéis en vuestra pantalla. Cuando muestro las esquinas de los detalles con F10, pensad que se comporta simplemente como si fuese cualquier otro objeto de Rhino, ¿vale? Y esto me permite un poco, pues, eso, definir esas esquinas principales. Haré lo mismo aquí con esta para ajustar un poquito esa forma. En realidad esta, como es una vista perspectiva, pues tampoco puedo, o sea, tampoco tengo por qué centrarme a una escala definida, ¿vale? La voy a bajar aquí. La voy a bajar para que esté centrada en el medio. Y esta de aquí, perdón, selecciono doble clic. Vale. Para ver si puedo mostrar un poquito las otras características. Como os decía, no os preocupéis si las esquinas se están solapando de los diferentes dibujos, porque luego esto a la hora de imprimir desaparecerá. ¿Vale? Vale, pues ya están centrados. Okay. Podría completar ahora, digamos, toda esta parte del dibujo y podría también crear aquí una serie de dimensiones, ¿vale? Como os decía antes, la ventaja que tiene el sistema es que yo, por ejemplo, puedo crear algunas cotas. Voy a pasar a la capa 2D. Puedo crear algunas cotas. Voy a simplemente crear un par para que las veáis, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo. Y no sé, pues mira, aquí otra también muy sencilla para mostrar un poco la altura de la zona del asa, ¿vale? Puedo crear aquí una serie de dimensiones, ¿vale? De cotas que solamente se crean en esta zona de dibujo. Si yo me voy o sea, en esta zona de diseño, si voy a la zona de dibujo, veis que los objetos permanecen tal y como están, ¿vale? Y bueno, podría completar el cajetín aquí, está con mi nombre, unas fechas. No deja de ser un objeto normal y corriente. Si yo hago doble clic, voy a llamarlo Webinar Enero, por ejemplo. Vale, ves que se puede modificar directamente y yo puedo copiar este cajetín y crearlo, copiarlo de nuevo, pegarlo de nuevo en otros diseños que yo haya ido creando, ¿vale? Voy a hacer entonces ahora rápidamente una impresión, quizá, para que le echéis un vistazo, ¿vale? No voy a centrarme en crear más dimensiones y demás. Esto quizás sería material para otro webinar, ¿vale? Pero bueno, es que partiendo de cero es bastante sencillo crear tanto el objeto 3D como algunos planos. Si yo le doy a imprimir, aquí lo tenemos, imprimir, ¿vale?
Veis que los marcos ya han desaparecido, salida vectorial, vale, con Qt PDF. Qt PDF es una impresora PDF que nosotros utilizamos bastante aquí en la oficina porque nos gusta, es sólida, es robusta y no suele dar ningún tipo de problemas, ¿vale? Le doy a imprimir y en unos segundos debería de vale, solicitarme dónde la quiero crear. Voy a crearla en el escritorio tal cual. Y creo que ya la deberíamos de tener por aquí. Aquí tenemos, sin título PDF. Aceptar. Vale, pues aquí tenemos el PDF. Sin más. Ups, perdón. Era la primera vez que abría esta versión y han salido un par de... Vale, pues aquí lo tenemos. De manera sencilla, sin ningún problema, hemos creado un objeto y el correspondiente plano en 2D, ¿vale? Quizá lo dejaré aquí entonces. Habíamos pensado que quizá era buena idea también para hoy enseñaros un poquito algún tema de renderizado, capturas de pantalla avanzadas y demás. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima, ¿vale? Intentaremos a partir de ahora en adelante ir haciendo una serie de webinars mensuales, ¿vale? Por lo tanto, bueno, temas que os gustaría que tratásemos, cosas que quizá nos hemos dejado para hoy, cosas que, si queréis que hay cosas a mejorar, hacednoslo llegar a la dirección de correo habitual, ¿vale? Y ahora, si os parece, voy a echar un vistazo a las preguntas que habéis planteado por aquí. Me parece que había algunas, ¿vale? Para ver, bueno, cómo lo habéis visto y si hay algo para algo reseñable. Bueno, veo que Carlos ha ido contestando ya algunos temas. Por ejemplo, había gente que preguntaba cómo se relaciona la versión Windows con la versión Mac, si hay cosas bueno, hay cosas que faltan. En efecto, toda la parte de diseño, toda la parte de layouts en la versión Mac no está, ¿vale? Estamos trabajando en ello y en sucesivas versiones, service releases que sacaremos, pues sí que ya estará activado, ¿vale? Había gente que preguntaba últimamente, para exportar de Rhino a Cinema 4D. Si no me equivoco, puede leer IGES y STEP. En realidad, todo el tema digamos, de exportar, importar geometría, ¿vale? Si vais a la opción aquí de guardar como, veis que la lista es bastante larga. Yo lo que remitiría sería a la parte, digamos, a la parte de la ayuda de Rhino, tanto la ayuda online como la ayuda integrada en el programa, donde se cubren todos los tipos de formato, todos los tipos de archivo que nosotros manejamos, ¿vale? Es bastante largo y depende mucho del programa al que vayáis a enviar la información. También tened en cuenta que hay programas que trabajan con mallas, hay programas que trabajan con superficies. Rhino es híbrido, por decirlo de alguna manera, y dependiendo de lo que necesitéis al final, vale, esta es la lista que os decía, es bastante larga, ¿vale? Yo os remitiría directamente a la ayuda de Rhino, ¿vale? Porque el artículo, digamos, de donde se trata todo este tema es bastante largo, bastante interesante y está bien explicado, creo. ¿Soporta Rhino referencias externas? Sí soporta, esto lo preguntaba también alguien ahora hace poco, sí soporta bloques, digamos, que no estén insertados en la geometría. De manera que tú puedes actualizar el bloque, que sería tu archivo de Rhino, por ejemplo, de manera externa y se actualizaría directamente. No es exactamente lo mismo que las referencias externas de DVG, de AutoCAD, pero puede daros una solución muy similar, ¿vale? Hay alguien que preguntaba por aquí, ¿por qué hay veces que las uniones booleanas no funcionan si aparentemente está todo correcto? Pues probablemente porque, aunque aparentemente todo esté correcto, hay algo que no esté correcto. Voy a ir a la página de Rhino, www.rhino3d.com. Vale, aquí creo que lo deberéis estar viendo, vosotros también, ¿vale? Y voy a buscar Boolean FAQ, me parece que se llamaba. Vale, pues hay una serie bueno, aquí lo tenéis, de ayudas, por decirlo de alguna manera, de artículos que cubren todas estas posibles soluciones o posibles problemas. Esta es la versión en inglés. Si le doy a ES, aquí la tenemos en español. Me parece que parece que no está traducida. O al menos a mí no me sale traducida.
Bueno, está en inglés, es bastante sencillo de seguir este artículo, pero bueno, echad un vistazo a la wiki porque esos casos difíciles, esos casos que son un poco puñeteros, suelen estar cubiertos en la wiki de ayuda, ¿vale? ¿Qué más pregunta la gente por aquí? ¿Se puede controlar la escala de presentación en la vista a imprimir? Sí, no hay ningún problema. Si nos vamos aquí volvemos un poco a la... Perdón. Volvemos aquí, a la zona de trabajo que teníamos antes. Podemos controlar tanto la escala, digamos, de los detalles, como os decía, seleccionando el detalle y yendo a propiedades. Aquí la tenemos. Esta es 1.025 y en este, por ejemplo, debería ser exacto 1.1 y aquí 1.1 también, ¿vale? Esto sería la escala, digamos, de los detalles y a la hora de imprimir podéis también definir un poquito bueno, un poquito no, totalmente la escala que queremos utilizar, ¿vale? Milímetro a milímetro, 1:1, si queréis ampliar, 2:1, si queréis reducir, 1:2 y imprimir, por ejemplo, una 3 vertical en un papel que sea A4 vertical. No deberíais de tener problema a la hora de ajustar la escala para imprimir, ¿no? Con estas opciones de aquí. ¿Qué más cosas? ¿Se puede calcular el volumen del sólido hecho? Preguntan por aquí una compañera. Sí, es bastante sencillo. De hecho, vamos a perspectiva. Selecciono el sólido y voy a análisis. Y aquí en análisis tengo bastantes herramientas que me permiten, pues, por ejemplo, no sé, utilizar propiedades físicas. Volumen es la que me interesaría en este caso, de volumen. Y vemos que aquí en la barra de comandos me dice el volumen que he sacado en milímetros cúbicos. Utilizaremos siempre las unidades que se definen recordáis, en herramientas, opciones, unidades, ¿vale? Tendréis que hacer un poquito de, bueno, aplicar un factor de conversión si queréis utilizar otras opciones. 73.536, por lo tanto, unos 73 centilitros, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pregunta alguien si podemos convertir una malla a superficies y viceversa. Sí y no. Pasar de sólido a malla es muy sencillo. De hecho, mira, os enseño cómo hacerlo. Quizás será lo último que hagamos hoy y ya damos un poquito por cerrado el ejercicio de hoy. De hecho, es algo que me interesaba hacer. Os mostraré cómo hacerlo, quizá porque es interesante para todos aquellos que vayáis a utilizar impresoras 3D y demás, ¿vale? Aquí hay un comando, cuando malla desde superficie por superficie, que me permite, seleccionando una superficie, que me permite, mediante unas opciones aquí bastante detalladas, de hecho, dar la calidad que yo necesito a la malla que voy a definir. No voy a pasar por todas las opciones. Esto ya está cubierto de una manera creo que muy exhaustiva en un par de artículos que tenemos. Si buscáis mallas o meshing en la wiki, como os decía antes, llegaréis a ellos. Pero bueno, por ejemplo, para que todos aquellos que os gustaría crear un STL para imprimir en una impresora 3D, yo lo que suelo hacer para hacer una malla de una manera rápida y bastante robusta es poner todos los settings a cero y centrarme un poquito en el principio en el mínimo de cuadrados que va a constar la malla. Voy a darle un valor bastante bajo, 500, previsualizar y ver un poquito cómo irá cambiando la calidad de esta malla para llegar a un compromiso entre calidad y complejidad en la malla, ¿vale? Quizá aquí podríamos empezar sobre los 10.000, ¿no? Esto me daría ya quizá una calidad bastante alta. Exacto, veis aquí que los cuadraditos de la malla ya empiezan a estar bastante equilibrados. Pero quizá en esta parte de aquí, en lugar de seguir la forma del labio que teníamos, ya vamos creando una especie de dentado, ¿vale? Entonces, quizá en la distancia máxima de borde superficie, aquí yo podré definir 1/10 de milímetro. Exacto, para buscar algo ahí un poquito más definido ya. Sigue estando un poquito demasiado dentado quizá, entonces vamos a bajarlo quizá un poquito más aquí, 0,5, partir esta distancia máxima a la mitad. Bueno, y quizá esto ya sería suficiente para
un objeto de este tamaño, ¿no? y de esta complejidad. Le doy a aceptar y vemos que Rhino me ha creado la malla a partir de la superficie que yo había creado de una manera bastante sencilla, rápida y sin mucha complejidad. Como os decía, este paso, pasar de sólido a malla, es sencillo, ¿vale? Y si yo ahora quiero guardar esto como un STL, como os decía antes, también otro compañero preguntaba por el tema de formatos a la hora de guardar. Si le doy a guardar como o a exportar selección, por ejemplo, porque he seleccionado esto, selecciono STL, por aquí lo tenemos, vale, no lo encuentro, aquí, STL, bueno, y se crea un STL, ejemplo 1, voy a guardar y ya está, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, sin más. Si el objeto que yo voy a exportar no es una malla, sino que es una superficie, en ese proceso de exportación me volverá a surgir el cuadro de diálogo de creación de malla y el programa ya lo hará automáticamente, ¿vale? Lo contrario, pasar de una malla a superficie es algo más complicado. Es lo que llamamos un proceso de ingeniería inversa, ¿vale? Se puede hacer con Rhino, pero no de una manera automática, ¿vale? Podemos utilizar la malla para ir tomando referencias, ir extrayendo curvas, curvas de estilo y crear nuestras superficies a partir de esas curvas y de esas referencias que vamos tomando en la malla. Existen algunos plugins que os pueden ayudar, ¿vale? Os voy a mostrar, voy a ir a la página de Rhino, aquí la teníamos, www.rhino3d.com y en la zona de recursos, aquí debería haber una que se llame, exacto, Reverse Engineering, Ingeniería Inversa, lo tenemos en inglés, voy a ponerlo en español, esta sí que está traducida. Vale, vale, abrimos en una pestaña nueva. Vale, aquí la tenemos, ¿no? Todos los plugins de ingeniería inversa que os pueden ayudar para hacerlo de una manera un poquito más automatizada. Pero bueno, lo que os decía, recordad que en realidad esto es un proceso un poquito complicado y no suele haber soluciones rápidas y mágicas y perfectamente sencillas o válidas, ¿vale? Es algo bastante complicado, quizá. A ver, ¿qué más preguntaba por aquí? En las últimas partes. Alguien preguntaba, ¿cómo volver a ver este tutorial? Bueno, pues lo estamos grabando y lo subiremos, como dice mi compañero Carlos, al canal de Vimeo. Os voy a mostrar un poquito aquí. Si buscáis, de hecho, Vimeo Rhino, aquí llegáis a nuestro canal principal. Y bueno, por aquí, de aquí a un par de días, deberías de encontrar este vídeo y también los que haremos a lo largo de esta semana en diferentes idiomas también. ¿Vale? Voy a ver si hay alguna cosilla más por aquí. Preguntas. Vale, bueno, preguntáis también cómo sería para prototipar. Pues bueno, eso, guardando el STL podríamos tenerlo. Bueno, pues no sé, por mi parte quizá ya lo iría dejando aquí, chicos. Gracias por haber participado, espero que os haya sido útil y como os decía, tened en cuenta que intentaremos no sé, ir haciendo una serie de webinars con una frecuencia mensual aproximadamente. Si tenéis alguna sugerencia sobre temas que os gustaría ver, cosas que creéis que bueno, podríamos mejorar o que os interesaría conocer con más profundidad, pues hacednos llegar un email y estaremos encantados de poder ayudaros, ¿vale? Pues eso, muchas gracias y espero que os haya sido interesante, ¿vale? Venga, hasta la próxima.